Pues venga, voy a poner en modo presentación lo que lo que os voy a contar es cómo la inteligencia artificial está revolucionando la cadena de suministro, ¿vale? Será una masterclass en torno a 35 o 40 minutos y luego después pues haremos 10, 15 minutos de preguntas sobre el tema que vamos a tratar. Voy a poner en modo presentación. em, Perfecto. Primero presentarme. Este mes he cumplido 35 años en Arbus, en bastantes posiciones, casi siempre dentro de lo que es la cadena de suministro, pero también he estado en producción y los últimos 7, 8 años estoy trabajando en lo que es la implementación de proyectos digitales. Del 2017 al 2019 estuve trabajando en lo que era la parte de Digital Transformation de Procurement y Supply Chain, y ahí a nivel de Airbus estuve liderando todos los proyectos que en parte es lo que vamos a contar hoy. Y en los últimos 4 años estoy trabajando en la parte de transformación digital más relacionado al producto. Estamos digitalizando el avión 320, que es un avión que en su momento se hizo sin ningún tipo de digitalización, porque era los años 80, y ahora lo que estamos haciendo es digitalizar en maquetas 3D todo el avión para desarrollarlo desde un punto de vista de Digital Twin y todo lo que permite las tecnologías emergentes, ¿vale? Aparte de eso, trabajo como profesor y consultor en estas asignaturas que veis, como innovación, tecnología, Project Management y Cultural Change, Industria 4.0 y Supply Chain. Y en UNIE lo que doy es la asignatura de tecnologías relacionadas con con la cadena de suministro, con la supply chain. Vale, cuando estáis aquí en esta masterclass pueden pasar tres cosas. La primera es que os guste mucho la supply chain, la segunda es que estéis interesados en qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial y lo más normal es que sean ambos, ¿vale? Esta masterclass lo que tiene más tendencia es a la parte de la tecnología. En el máster se da mucho lo que es la supply chain, pero hoy vamos a centrarnos en lo que son las tecnologías, en los que son los distintos tipos de tecnologías que afectan a la supply chain y principalmente en lo que es la inteligencia artificial. Luis, ¿podrías Sí, cambiar la configuración de la visualización para que veamos a pantalla completa? Porque estamos viendo la pantalla secundaria con la slide actual y la perdona. siguiente. Perdona. Sí, 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 sí. No te Un, preocupes. un momento. Sí, porque me tengo que llevar entonces aquí el PowerPoint. A ver. ¿Así lo veis o no? O bueno, así lo veis, pero no lo veis en pantalla completa, ¿no? Exacto, si no vemos pantalla completa. Debes Vale. compartir la otra pantalla si quieres. Sí, yo creo que va a ser lo más cómodo. Lo más cómodo es Dejar de que compartir y compartir de nuevo. dejo de compartir, compartir de nuevo y en toda la pantalla la número 2. Porque no sé por qué en el PowerPoint a veces me pasa eso. Y ahora si voy aquí a pantalla completa, ¿ahora lo veis bien? Perfecto. Muchas gracias, Vale. Luis. Perfecto, no, 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 vosotros. Bueno, entonces, ¿qué me tengo que llevar de esta masterclass? Siempre es importante cuando explicas qué es lo que se van a llevar los alumnos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que os propongo que os llevéis de esta masterclass? Por un lado, un conocimiento muy breve de lo que es y lo que le está pasando a la cadena de suministro para entender lo que estamos viendo ahora mismo. Luego vamos a hablar brevemente de lo que son tecnologías corporativas y tecnologías emergentes. Vamos a hablar un poquito de industria 3.0 y de industria 4.0. Y luego ya entraremos en el bloque principal, que es qué es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial nos estamos encontrando y lo que es la base de esta sesión es
cómo se puede aplicar a la cadena de suministro, ¿vale? Lo que es importante recalcar, y luego lo iremos viendo desde el punto de vista de esta masterclass, es que mucho ya se podía implementar. Realmente la única diferencia es la llegada de la inteligencia artificial generativa, pero desde el punto de vista de inteligencia artificial y de datos, la cadena de suministro en general había sido una de las grandes ganadoras en todo esto, este avance que ha supuesto la industria 4.0. Y luego me gustaría terminar con si realmente lo importante es la inteligencia artificial, es la estrategia de las empresas, ¿vale? Desde el punto de vista de empresas, lo importante es la visión, hacia dónde queremos ir y qué proyectos vamos a implementar. La inteligencia artificial, igual que cualquiera de las tecnologías, no deja de ser un habilitador, en inglés un enabler, para conseguir la estrategia de la empresa. Implementar tecnología por implementar no es el objetivo que tenemos que tener. El objetivo es ver lo que queremos hacer y qué tecnología vamos a aplicar para eso. Bueno, vamos a empezar con qué es y qué le pasa a la cadena de suministro. Primero, entrar un poco en la cadena de suministro, lo que es el concepto de supply chain, realmente se empieza a desarrollar a partir de los años 2000. ¿Por qué? Pues porque anteriormente lo que era es, al principio había mucho de logística, luego empezó a haber suministradores varios, pero el concepto de la cadena de suministro que une toda la parte de logística, con toda la parte de gestión de proveedores, con toda la parte de almacenes, empieza alrededor de los años 2000. Y empieza alrededor de los años 2000 sobre todo porque hasta entonces estábamos hablando de cadenas de suministro muy locales, que eran los proveedores que estaban en la zona. Pero realmente cuando el mundo cambia y empiezan a haber una cadena de suministro global, es cuando en los años 2000 se empieza a llevar desde las plantas industriales la mayoría del trabajo a, en ese momento, China, luego ya Vietnam y todos los países del sudeste asiático. Luego, la cadena de suministro comparado con otras organizaciones de las empresas es algo relativamente nuevo, ¿no? Es decir, antes había producción, control de producción, que es un nombre que actualmente ya no se usa para hablar lo que es su supply chain. La cadena de suministro es el conjunto de procesos, personas, tecnologías y recursos necesarios para producir y entregar un producto o servicio desde el origen hasta el final, ¿vale? Esto que os pinto aquí, que son las 6 fases, en realidad podríamos hablar más, se podría desglosar más, pero a mí me gusta focalizarlo solo en estas 6 porque resume básicamente todo. Esto es una de las cosas que vemos también en la asignatura y es cómo es de importante cuando tú quieres digitalizar un proceso, el que tú pintes bien ese proceso, desde el punto de vista de el concepto de Michael Porter de actividades primarias y actividades secundarias. Si veis, empezamos por la planificación. La planificación es uno de los grandes retos que tenemos en todas las industrias. Tener una buena planificación asegura que los proveedores puedan entregar en fecha, pero qué difícil es tener una buena planificación, ¿no? Y ahí es donde hablaremos luego sobre los casos de uso de la inteligencia artificial. Luego está todo el concepto de gestión de proveedores muy amplio desde el punto de vista de selección de proveedores, validar que a nivel de calidad el proveedor cumple todos los requisitos, lo que es asegurar las entregas del proveedor. Ese es el gran bloque que podemos hablar dentro de la cadena de suministro. Y luego queda la parte del transporte, la parte de almacenes, toda la parte de producción cuando estamos hablando de producción interna en las empresas que sobre todo hacemos montaje y por supuesto todo lo que es la entrega al cliente desde el punto de vista de la primera entrega y desde el punto de vista de el flujo secundario, ¿vale? Aquí no he querido poner el flujo secundario para no complicar mucho, pero ya sabéis que ahora mismo con todas estas empresas que están funcionando tipo Amazon, todo lo que es el flujo secundario desde el punto de vista de cadena de suministro es cada vez más importante. Todo esto ha cambiado desde el año 2008-2009 con la consecución de los datos, ¿vale? Entonces, para querer usar los datos, lo primero que tenemos que buscar es la fiabilidad de los datos, que donde obtenemos los datos sean buenos, ¿vale? Y luego veremos cuáles son las aplicaciones informáticas que necesitamos para tener esos datos buenos.
¿Cuál es el análisis de la supply chain actual? Pues el análisis de la supply chain actual, el concepto que mejor lo define es el concepto VUCA, ¿vale? El concepto VUCA lo que quiere decir es, son el acrónimo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, ¿vale? En inglés, incertidumbre es uncertainty, por eso es el VUCA. Esto viene de los años 90 y de alguna forma lo que viene a decir es, estamos en el mejor momento que nunca de la supply chain, pero también es verdad que nos están pasando unos acontecimientos que cada vez lo hacen mucho más complicado. Cuando mejor teníamos que vivir porque tenemos mucho más datos y podíamos tener mucha más predicción, resulta que el mundo está cambiando tanto que nos lo hace y nos lo pone muy complicado desde el punto de vista de supply chain, ¿no? Y ahí empezamos por el primero, que es el concepto de volatilidad, que son los cambios rápidos e impredecibles en el mercado y en la demanda, ¿vale? Esto lo que viene a decir es, unos días está subiendo la energía, otros días está bajando, unos días tenemos una guerra, otros días tenemos otra, unos días sale una nueva regulación en la Comunidad Económica Europea que no permite determinados tipos de materiales, otro día viene otra regulación en otro país. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil tener una planificación que nos asegure las entregas de los proveedores. Por otro lado, el concepto de incertidumbre, ¿eh? Falta más previsión que nunca sobre los eventos futuros, ¿no? Es decir, a día de hoy es muy difícil predecir cómo será el mundo en el 2028, 2029. Si hablamos la masterclass de hoy de la inteligencia artificial, pues es brutal, no sabemos exactamente cómo va a cambiar, pero desde ese punto de vista hay otros factores económicos que están impactando. Por ejemplo, pues China ya no es la misma de hace 10, 15 años, que era básicamente un país donde se fabricaba barato. Ahora hay China, por ejemplo, en el mundo de los coches está ya por delante de la Unión Europea o de Estados Unidos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con la incertidumbre con Trump, ¿no? Una semana nos ponía aranceles, otra semana nos los quita, ahora nos ha dicho que 2 meses, bajo ese punto de vista es muy complejo. ¿Qué es el siguiente paso? ¿No? Las interconexiones que tenemos hacen que cada vez el mundo sea más complejo y sea más difícil tomar decisiones. Es muy difícil encontrar algo que dependa solo de un factor. Hay un montón de decisiones que dependen de muchos factores. Esto me hace gracia porque cuando yo entré hace 30 y tantos años a trabajar, el concepto era totalmente diferente. Ahora se trabaja mucho más en grupo, mucho más en equipo, con mucha más diversidad, pero en ese momento era mucho de déjamelo a mí que yo lo soluciono, ¿no? Eso ya no va a pasar nunca más. Tú para resolver los problemas tienes que trabajar conjuntamente, la colaboración entre todos los miembros de lo que es el flujo de la cadena de suministro es mayor y la complejidad es cada vez más difícil. Y terminamos con la dificultad, la ambigüedad, la dificultad de interpretar información que a veces parece claro, ¿no? El mundo es muy ambiguo, cuesta tenerlo, cada uno tiene diferentes opiniones y todo eso hace que la supply chain actual sea complicada. Pero bueno, tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras, porque cuando las cosas son complicadas, surgen oportunidades. Y por eso ahora mismo uno de los sitios donde es más beneficioso y donde tienes más futuro a la hora de trabajar es en la gestión de la cadena de suministro. Si vamos al famoso iceberg, tenemos una cadena de suministro buca, pero ¿cómo nos está impactando realmente debajo? ¿Qué es lo que no vemos que está impactando? Por un lado, hay muchas interrupciones, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en Airbus, pues tenemos muchos problemas con los materiales porque los materiales vienen de Rusia. Tenemos a veces problemas porque los proveedores pueden entrar en la bancarrota. Tenemos también problemas porque a veces hay incendios en los proveedores, ¿no? Entonces, es difícil tener una cadena de suministro lineal. Y ya sabéis que cuando no tienes una cadena de suministro lineal, la mejor forma de controlarlo es incrementando los almacenes, pero cuando incrementas los almacenes se te está incrementando el coste. Una de las partes más importantes conjuntamente con la tecnología es la globalización, ¿vale? Estamos en un mundo cada vez más global, es impresionante, no solamente a nivel de mercancías, también a nivel de personas. Este año, por ejemplo, en el máster, pues hemos tenido, yo creo que 7 u 8 nacionalidades, ¿no? Entonces, es verdad que bajo ese punto de vista hay mucha oportunidad, pero también hay muchos problemas a la hora de desarrollar los proveedores. La tecnología que os voy a decir, antes los cambios tecnológicos pasaban cada 100 años, ¿vale? Ahora pasan cada 20 y en el futuro pasarán cada menos, cada 10.
Y luego es un mundo de resiliencia, es un mundo donde hay que estar preparado para los grandes eventos y los problemas que hemos tenido, pues desde el COVID, pues ha sido un no parar con todo lo que hay, ¿vale? Entonces, lo que parecía que en el futuro, con la ayuda de las tecnologías y la inteligencia artificial, podía ser un paseo por el parque, como dicen mis colegas franceses, podía ser algo relativamente sencillo, pues ahora la supply chain vuelve a estar otra vez con un montón de incertidumbre y lo que vamos a contar es cómo la tecnología puede ayudar a reducir esa incertidumbre, ese camino buca. Desde el punto de vista de supply chain, entiendo que todos los que estáis aquí estáis porque os gusta mucho la supply chain y esta masterclass no quería entrar en el detalle de cuáles son los procesos de supply chain. Por eso yo me he quedado simplemente con una visión general de los que considero los 5 o 6 puntos más importantes de la cadena de suministro y me quedo con cómo está afectando a la cadena de suministro todo lo que nos está pasando a día de hoy. Ahora vamos a ir a qué es la IA, tipos de IA y cómo se aplica en la cadena de suministro. Bien, antes de empezar a IA, lo que sí me gustaría desde ese punto de vista es explicaros todas las aplicaciones informáticas que están impactando a la cadena de suministro. Y ahí empezamos por abajo, precisamente, ¿no? Por lo que es las tecnologías corporativas y las tecnologías emergentes. La tercera revolución industrial es bueno, vamos rápidamente. No quería poner esta slide, pero vamos rápidamente. La primera revolución industrial es la de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, que es una de las más importantes, es cuando vino la electricidad y cuando vino la producción en cadena de Henry Ford. La tercera es la revolución de Internet. Es cuando llega Internet, cuando llegan los primeros sistemas corporativos, ¿vale? Estamos hablando de los años 1970, 80 y termina en el 2010, que es cuando llegan la cuarta revolución industrial, que es cuando aparecen las tecnologías emergentes. A pesar de que hay muchos intentos de denominar ya la quinta revolución industrial, eso no está tan claro, ¿vale? No sabemos si vamos a ir por la inteligencia artificial, no sabemos si vamos a ir por la unión de entre personas y máquinas, ¿vale? ¿Y qué es una revolución industrial? Una revolución industrial es cuando se produce un cambio que la gente cambia su forma de trabajar, ¿vale? En la primera cambiamos de la agricultura a las ciudades, en la segunda con la introducción de la electricidad y la cadena de valor, la cadena de montaje, lo que la gente empezó a vivir mejor, ¿vale? Mucho mejor, evidentemente, con el tema de la luz, os podéis imaginar. En la tercera, con las máquinas y con Internet, es cuando se empieza la informática a llegar a nivel de usuario y en la cuarta es cuando estamos sufriendo la gran transformación que estamos teniendo en los últimos 10-15 años. Vamos a hablar de aplicaciones corporativas, tercera revolución industrial. ¿Qué quiero decir con eso? Eso quiero decir que son aplicaciones que ya estaban en los años 80. Otra cosa es que no se utilizaban y no se usaban los datos como se usan ahora. Vale, todos los que trabajáis en supply chain o que os gusta la supply chain sabéis que el sistema por excelencia es el famoso ERP. Si vamos a empresas, pues la empresa más importante desde el punto de vista de ERP es la alemana SAP, ¿vale? Es el sistema de gestión central para la gestión empresarial, es la que permite hacer los pedidos, hacer las órdenes de producción, hacer las estructuras, hacer las rutas y desde el punto de vista de operaciones, ¿vale? Y sobre todo de supply chain y de finanzas es el sistema por excelencia. El segundo son los CRMs, ¿vale? El CRM es donde las empresas tienen toda la información desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Y ahí se producen todas las propuestas de ofertas, ¿vale? Es otro sistema corporativo donde tienes un montón de datos y donde hay una conexión entre el ERP y el CRM, ¿no? Cuando estamos haciendo un pedido, siempre hay una conexión de que viene del CRM directo a ERP. Y luego hay software que podemos considerar más locales, todos los software que son específicos de la cadena de suministro, todos los software que son específicos de la logística, los almacenes, ¿vale? Eso es tercera revolución industrial. Eso era mi vida en los años 95, 2000, 2005, manejando todo este tipo de información y donde yo me sentía súper cómodo porque controlaba muy bien todos los informes que salían y todos los KPIs. En el año 2008, 2009 llegan nuevas tecnologías, llegan lo que llamamos
tecnologías emergentes. Y ahí empezamos. Una de las más importantes a nivel de supply chain es el mundo de IoT, Internet de las cosas, ¿vale? Ahí hablamos de sensores, dispositivos conectados. Es uno de los principales enable, es uno de los principales capturadores de la información que pueden tener. Esto no solamente se habla desde el nivel industrial, también se habla de la domótica de las casas, de la sensorización de las ciudades. Al final, la mayoría de la información que disponemos va a venir más del mundo de IoT que del mundo de ERP. Luego analizamos parte de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. A mí me gusta más en inglés lo que es el machine learning, ¿no? Que son los modelos que aprenden y los datos que se optimizan. Y desde ese punto de vista estamos hablando de esa información que vamos a ver luego. Hablamos de blockchain, que es la tecnología que utilizamos en Bitcoin, donde tenemos una trazabilidad y nos ayuda desde el punto de vista de supply chain. Big Data y Análisis, Robótica y Automatización y IA generativa y que luego veremos. Aquí no he puesto otras tecnologías que también se usan, como el cloud computing. He intentado resumirlo. Voy a ir un poquito deprisa. Vale, un concepto que quiero que entendáis, ¿qué es la singularidad? La singularidad es cuando las máquinas superan o alcanzan la inteligencia humana, ¿vale? Es una hipótesis que sugiere un momento en el futuro que el desarrollo de la inteligencia artificial alcanzará un punto tal que superará a la inteligencia humana, ¿vale? Sí es cierto que hay cosas que ya se ha alcanzado la singularidad, por ejemplo, en los juegos de ajedrez, en los juegos como el Go, o sea, hay cosas que ya la inteligencia artificial está por encima de la inteligencia humana, ¿no? Todo lo que es la detección de cánceres a nivel de inteligencia artificial, pues es mucho más fiable que lo que pueda ser un humano, ¿no? Entonces, lo que no hay a día de hoy es una singularidad total, pero sí que es verdad que en los próximos años vamos a ir viendo cómo la inteligencia artificial para sobre todo determinadas tareas va a ser mucho más eficiente que lo que podemos ser los humanos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de la máquina para imitar funciones cognitivas humanas, por ejemplo, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas y la toma de decisiones, ¿vale? Y ahí os contaba que hay dos tipos de IA. Una que es la débil, que es para tareas específicas, que es, por ejemplo, lo que hace Alexa, y hay una más que se llama fuerte, que es la capacidad de razonamiento y comprensión, donde todavía nos queda tiempo. Y además espero que nos quede como mínimo 50 años, ¿vale? O sea que en lo que es la comprensión global que tienen los humanos, todavía nos queda mucho. Esto me imagino que lo habréis visto los que seguís en LinkedIn o en Twitter. ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de inteligencia? Tenemos por un lado la artificial, que emula el comportamiento humano y permite que un ordenador aprenda, toma decisiones y reconozca patrones, ¿vale? Tenemos por otro lado lo que es el machine learning, que es el mundo de los algoritmos y es un conjunto que permite analizar patrones, ¿vale? En el mundo del machine learning, por ejemplo, está toda la parte de planificación de rutas de transporte, de saber si un correo es spam o no, ¿vale? De ver cuáles son las correlaciones a nivel de selección de las tallas. Luego tenemos la parte de Deep Learning, que son redes neuronales para procesar datos y ejecutar tareas analíticas. Aquí en esta parte de Deep Learning estamos viendo, por ejemplo, toda la parte de realidad aumentada, ¿vale? Esto se está utilizando mucho en las empresas, por ejemplo, pues para asegurar que la gente cuando entra al taller llevan sus métodos sus herramientas de seguridad. También se está utilizando a nivel de calidad para ver si una pieza es buena o no en función de lo que se ve, ¿vale? Y lo último que ha nacido hace relativamente pronto, estamos hablando de un periodo de hace 4 o 5 años, pero realmente en escalación fue con el famoso GPT-3, es la IA generativa, ¿vale? La IA generativa es algo que viene a generar, como su nombre dice, texto, imágenes y que ayuda en todo ese proceso. Quedaros con esto. Tenemos por un lado la inteligencia artificial tradicional y por otro lado la inteligencia artificial generativa. Esto es a primeros de año prácticamente la inteligencia artificial generativa no lo contaba. Esto va sobre la marcha. Esta asignatura que tengo aquí es la única que cada 6 meses cambia las slides
porque va avanzando la tecnología. El año que viene probablemente tenga que contar cosas de agentes de IA que este año pues no he contado. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial tradicional? La que viene de los años 80, la que le faltaba capacidad de computación, y es analizar datos, clasificar información, tomar decisiones, realizar predicciones basadas en patrones ya aprendidos. El objetivo es resolver problemas y básicamente resolver problemas matemáticos, ¿vale? Cuando hablamos de la inteligencia artificial tradicional, estamos viendo casos de uso como planificación de rutas de transporte, optimización de los inventarios, planificación de lo que le vamos a dar a los proveedores. Ese es el tipo de inteligencia artificial tradicional y que yo llevo trabajando con esto ya casi 8 años. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Se enfoca en crear contenido nuevo y original como imágenes, texto, música o incluso diseños, ¿vale? Va más allá de la predicción y busca expandir los límites de la creatividad. Básicamente la inteligencia artificial generativa, y ya creo que a día de hoy todos trabajaréis con ChatGPT o con Copilot o con Gemini, lo que hace es complementar lo que era la inteligencia artificial tradicional, generando sobre todo nuevos textos y respondiéndote a cosas que anteriormente pues no tenían más remedio que irte al diccionario. Vale, no quiero entrar mucho en un detalle técnico, pero quiero que entendáis la diferencia entre lo que es la IA tradicional y la IA generativa desde el punto de vista de arquitectura, porque por eso esta charla es un poco técnica, ¿vale? Lo voy a hacer muy sencillo para que todos lo entendáis, pero si no lo entendéis luego en las preguntas me lo contáis. Vale, lo primero que hay que entender es que ¿de qué vive la inteligencia artificial generativa? Pues la inteligencia artificial generativa básicamente vive de los datos. ¿Y qué eran los datos? Pues los RPs, los CRMs, los sensores de IoT y las hojas Excel que todo el mundo tiene y maneja, ¿vale? Esos son los datos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues todos esos datos que están por ahí sueltos, pues los extraemos, los transformamos y los cargamos a lo que se llama lago de datos o data lake o data warehouse, ¿no? Entonces, eso es esta parte. Es decir, ¿qué hacemos? Capturamos todos los datos que tenemos, estructurados, no estructurados, buscamos un diccionario para poderlo hacer y en función de eso lo metemos en un data lake. ¿Y con eso qué hacemos? Pues podemos hacer dos cosas. Lo que se llama cuadro de mando, dashboard, informes, reportes, que básicamente utiliza la información en el pasado o en el presente, es decir, estoy justificando qué ha pasado en la cadena de suministro o qué está pasando. Y por otro lado tenemos la parte de Machine Learning que nos ayuda a predecir el futuro. Es decir, cuál es la ruta más optimizada. Por ejemplo, nosotros le damos información a los pilotos de cuál es la mejor ruta aérea que tienen que llevar para ahorrar combustibles, ¿vale? Podemos también ver cuál es la previsión de ventas de una empresa dependiendo de datos que ya tenemos en el data lake, ¿vale? Entonces, IA tradicional, la de toda la vida, la que llevamos desde los años 80, donde ahora mismo la capacidad de los ordenadores nos lo permiten, esta es la arquitectura. Tenemos los datos, los traducimos, los metemos en un data lake y a partir de ahí o sacamos reportes o hacemos predicciones. Vale, vamos a la IA generativa y como veis, esto es un pelín más complicado, pero claro, hablar de tecnologías de supply chain y no hablar de la arquitectura de la IA generativa me parecía que no era oportuno. Entonces, es un pelín técnico. Si tenéis dudas, os invito a seguir investigando. Primero, entra un prompt. El prompt, ya sabéis lo que es, todos los que usáis este tipo de herramienta, y es que tú le pides a la inteligencia artificial algo, ¿vale? ¿Qué ocurre en el mundo de la supply chain? Que sobre lo que tú has pedido, lo que tiene que ir a ver es los datos de RP, los datos de CRM, ¿vale? Y todo es en base a conectores de datos o APIs, ¿vale? Y eso es lo que llamamos RAG, ¿vale? ¿Qué es un RAG? Un RAG en la inteligencia artificial generativa es la información que yo como empresa o yo como persona le meto al LLM general, que luego lo veremos aquí, para personalizar mi información. Y esa información normalmente yo no quiero compartirla con el resto, porque el LLM es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí es, ¿qué pongo yo, en este caso, de Airbus o de UNIE, para yo tener mi propia información que no comparto con el mundo?
Y luego tengo lo que es un modelo Large Language Model, que es el modelo general que ha entrenado, en este caso, ChatGPT o Gemini, ¿vale? Para dar las respuestas. Cuando junto mi prompt con la información que yo tengo exclusiva mía con el LLM, lo que me está generando es un resultado, que es lo que ya estáis viendo, ¿vale? Como esto lo consideraba que era un poquito difícil de seguir, lo que me he ido es a ChatGPT. Como veis, yo en ChatGPT, que además lo tengo plus, porque a todos recomiendo que hagáis esa inversión porque merece la pena sobre el que es gratuito, lo que he intentado explicar es los LMs que os decía, que es la máquina de pensar que tiene la inteligencia artificial generativa, en el caso del de pago, pues solamente aparece uno que es GPT, pero en el caso del gratis. Pero cuando lo tienes el de pago, aparecen distintos chats GPT. ¿Esto qué es? Esto es cómo procesa la información desde el punto de vista de OpenAI para que tú lo uses. Normalmente, por ejemplo, yo casi siempre uso el GPT-40 porque es el más interactivo, pero si tienes que, por ejemplo, hacer programación en Python, pues es mucho mejor que utilices el O4 Mini High o si quieres razonar el O3. Eso cada uno tiene que irlo seleccionando y la empresa tiene que estar dispuesta a contratar distintos ChatGPT. Y luego lo que hablamos de RAG es esta parte que es explorar ChatGPT, que lo que haces es ir entrenando a tu gusto tu propio ChatGPT y subiendo la información que tú quieras, ¿vale? Entonces, si tú no utilizas mucho la inteligencia artificial y vas preguntando de vez en cuando, las respuestas que te van a dar van a ser muy genéricas, pero si tú utilizas el LLM correcto y has entrenado a tu GPT para poder tener toda esa información, el resultado que vas a tener es bastante mejor. Bueno, vamos a los casos de uso que nos va comiendo el tiempo. Traigo 4 casos de uso. Uno que es el de planificación, de gestión de proveedores, de transporte y de almacenes. Empezamos por los de planificación, ¿vale? Normalmente lo que he traído es un caso de lo que era la inteligencia artificial antigua, por decirlo así, o tradicional, y la inteligencia artificial generativa. En planificación es obvio, la predicción de demanda multivariable, ¿vale? Es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para capturar información de factores externos, ¿vale? Para tener una mejor planificación de lo que hay ahora, ¿vale? Es decir, esto es uno de los grandes retos de cualquier departamento de planificación y de cualquier departamento de supply chain. ¿Cómo le podemos ofrecer a los proveedores una demanda lo más fiable posible, con lo cual, para no tener roturas y para no tener el efecto látigo, el Whip Effect, muchos de vosotros sabréis lo que es, ¿vale? Sin embargo, si quiero usarlo desde el punto de vista de IA generativa, lo utilizo más desde el punto de vista de simula el impacto en el suministro si las entregas desde Alemania se interrumpen 10 días, ¿vale? Lo que hago es, tengo una interacción, le estoy diciendo al sistema, en este caso al LLM y al RAG, qué pasa si tengo que reducir las entregas de Alemania 10 días y que me dé distintas alternativas, ¿vale? Si veis, el segundo caso es mucho más interactivo. El primero es como bastante más algorítmico, es la parte de los algoritmos del Machine Learning. Eso en la parte de planificación, pero aquí podríamos tener muchos más casos, porque además el mundo de la planificación es el más complicado de hacer. Siempre tenemos el típico experto en los departamentos que se sabe, pero desde el punto de vista de intentar aplicar todos los algoritmos de supply chain, cada vez es más interesante. Bueno, el mundo de gestión de proyectos os decía que es el más variado, ¿vale? Nos puede servir para la evaluación automática de proveedores, ¿vale? Nos puede servir para, nosotros tenemos muchos proveedores, queremos reducir los proveedores, vamos a ver qué criterios vamos a hacer y vamos a hacerlo y vamos a utilizarlo, ¿no? También podemos utilizar detección temprana en riesgos en la cadena de suministro, ¿vale? Por ejemplo, análisis de quiebras, qué es lo que va a pasar si tenemos huelgas, qué es lo que pasa si tenemos conflictos salariales. Y luego, otro tema que es muy interesante desde el punto de vista de la cadena de suministro es la generación de contratos y documentos de compra, la IA generativa, ¿vale? Está claro que para poder hacer esto no vale llegar
y poner un prompt de hazme un contrato. Es muy importante que especifiquemos qué tipo de prompts queremos. Y eso es una de las cosas que también vemos en clase, ¿no? Es decir, cuanto más detallado sea el prompt, cuanto más información de la empresa tengamos en el RAC, por supuesto, asegurando que no vamos a tener ataques de ciberseguridad, y cuanto mejor sea el LLM que estemos usando, el contrato que vamos a redactar o el pliego que vamos a redactar es súper útil. Entonces, desde el punto de vista de todos los buyers, el utilizar la inteligencia artificial generativa pues ayuda mucho, es fenomenal. Seguimos con transporte y logística. Optimización dinámicas de rutas, ¿vale? Es decir, ¿cómo puedo hacer para que los camiones vayan por los caminos más efectivos? O cómo puedo hacer una ruta, programar una ruta en función de la carga de trabajo que necesite. El otro día, por ejemplo, hablando con un responsable de logística, me decía que uno de los grandes problemas que tienen en el transporte y en la logística es que muchos camiones vuelven vacíos, ¿no? Entonces, si tú conectas el mundo del transporte y la logística con los CRM, si puedes hacer ofertas para que el camión, en lugar de venir vacío, venga lleno, pues estás sacando un rendimiento bastante bueno, ¿vale? Luego tenemos generación automática de informes e incidencias logísticas, ¿vale? Todo eso es parte de la IA generativa. Entonces, resumen en un informe las entregas de esta semana con foco en incidencias. Pues también es súper importante, ¿no? El mundo de la logística es un mundo donde se gasta mucho dinero. Cuanto mayor podamos aplicar la tecnología para ser más eficientes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de medio ambiente y además podamos medir todo eso, mucho mejor. Y terminamos todos estos casos con la parte de almacenes, que es otro de los pilares de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Entonces, una gestión inteligente de inventarios donde en función de la rotación y de las medidas el sistema te vaya razonando dónde tienes que colocar o alocar las piezas, pues es súper importante pues para reducir el capital inmobiliario, reducir las roturas de stock y al final no hay que olvidar que la mayoría de los ERP conectan los almacenes con el sistema de pedidos, ¿no? Otro tema que estamos utilizando muchísimo es desde el punto de vista de optimización del layout y ubicación de productos. También desde el punto de vista de definición de cómo van a ser las plantas, ¿no? El otro día, en una charla que estuve, hablando de por qué en España la empresa Mercadona está teniendo tanto éxito, pues una persona de la competencia nos decía que el hecho de que Mercadona tenga los pasillos grandes y permita la entrada de palets tiene muchísimas ventajas de optimización de costes sobre otros supermercados donde eso no se puede hacer porque son mucho más estrechos, ¿no? Entonces, incluso esta empresa que os digo ya está tomando medidas y está cerrando muchos de los supermercados donde no se pueden automatizar las cosas, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de generación automática de información, de ocupación, de rotación, de tener todos los días un informe donde tú puedas saber cuál es tu situación de almacén y que tú puedas presentar informes ejecutivos, la inteligencia artificial genera bastante ayuda. Si veis, como norma general, podemos decir de que en cada proceso tenemos unas aplicaciones de la inteligencia artificial. En una parte hay mucho más ligado a inteligencia artificial tradicional, cómo podemos usar los datos y cómo podemos hacer algoritmos que nos faciliten la gestión. Y por otro lado, desde el punto de vista de inteligencia artificial generativa, sobre todo en la parte de supply chain, lo que hay sobre todo es una interacción con la máquina que nos permita extraer la información de un modo más amigable de lo que estaba pasando anteriormente, donde sí es verdad que tenías que conocer muy bien los distintos sistemas para poder capturar esa información. Vale, fases del proyecto. Y esta es la penúltima slide y no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí quería que entendáis desde ese punto de vista de que cuando estamos implementando un proyecto de inteligencia artificial o de digitalización, tenemos que seguir unos pasos, que eso no es me gusta y me apetece y yo hago esto. Entonces, desde ese punto de vista tenemos una parte de alineación estratégica, es decir, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer porque queremos tener una misión, una visión y un portfolio de proyectos que nos interese para mejorar, en este caso, nuestra cadena de suministro, que como hay tantísimas cosas que hacer, tenemos que identificar
qué problemas tenemos, qué pain point tenemos y focalizar las soluciones digitales en esos pain points, que no las cosas no son un nice to have, es un bonito por querer, es realmente solucionar problemas, que cuando tengamos claros los problemas nos tenemos que ir a las soluciones digitales, y esto es lo que yo complemento en la asignatura, es decir, una vez que tú has definido los problemas de tu supply chain, qué tecnologías tienes que usar, estas que hemos visto hoy con inteligencia artificial, pero otras muchas para mitigar esos problemas, y que luego después pues viene otra parte que es la planificación financiera, siempre hay que preparar un budget y un business case, tiene que haber una priorización, queremos hacer muchas cosas, pero solo tenemos dinero y tiempo y recursos para hacer otras pocas, que todo lo que hagamos tiene que haber un equipo, tiene que haber un equipo motivado, un equipo diverso, donde por un lado tengamos gente con mucha energía, gente joven con mucha energía, pero por otro lado es bueno tener gente con experiencia porque hace falta tener cierto empower a la hora de aplicar los cambios en la organización, que todo esto hay que hacerlo con una metodología. Normalmente la metodología que aplicamos en la implementación de estos proyectos es metodologías Agile. Ya sabéis muchos de vosotros que hay metodologías Waterfall, que es cuando las cosas están muy claritas, y metodologías Agile, que es cuando hay más incertidumbre y tú lo que estás haciendo es generar valor. Y terminamos con la parte de gestión del cambio. Al final, todo esto no solo va de tecnología, va de personas, lo habréis escuchado un montón de veces, y hay que conseguir que no solamente tengamos las herramientas informáticas, sino que las personas quieran trabajar con ellas, ¿vale? Y bueno, el último punto, no olvidéis que lo importante no es la inteligencia artificial. Ahora está de moda la inteligencia artificial, probablemente en 2 años o en 3 estarán otras cosas de moda. Lo importante es que todos los proyectos que hagamos tienen que ir para conseguir la visión, ¿vale? Y esto lo aplico tanto a las empresas como a vosotros, los que estáis escuchándome en este caso. Es importante saber cuál es la visión, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ser dentro de 5 años, y todos los proyectos y todas las decisiones que tomemos estén alineadas con esa visión, ¿vale? Bueno, aquí termino la presentación y ahora pues estoy disponible para todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Luis Miguel. Ha sido una presentación espectacular. Voy a tener Iván Escobedo hace la siguiente pregunta. Una empresa como Airbus, con tal nivel de seguridad, teniendo gobiernos de por medio, ¿cómo se puede asegurar que los RAC son adecuados y están permitidos? ¿Crees oportuno que la propia compañía dé estos inputs y la información válida? Luis Miguel, ¿estás ahí? No sé si nos escuchas, Luis Miguel. Vamos a ver. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, te tenemos de vuelta, sí, Luis Miguel, te tenemos de vuelta. Vale, es que, vale, perfecto. A ver, muy buena pregunta la de los RAC. Primero, desde el punto de vista de estrategia de inteligencia artificial, mi opinión es que las empresas no deben de ir por libre. Aquí no se trata de que la empresa ponga un ChatGPT o ponga un Gemini y a partir de ahí cada uno se busca la vida. Lo que se trata es, al final, se tiene que trabajar el negocio con lo que es informática para definir qué es lo que queremos en cada caso, ¿vale? Entonces, en el caso de los RAC, lo primero que tenemos que tener es un entorno seguro, donde la información que carguemos estemos seguros de que no vamos a tener ningún ataque de ciberseguridad, ¿vale? Y luego la verdad es que en la medida de lo posible, cuando estamos hablando de funciones como supply chain, yo creo que lo que se tiene que hacer es el responsable de supply chain, conjuntamente con un equipo, como hemos visto ahí, tiene que definir qué información vamos a subir y en función de eso trabajar conjuntamente con informática, como he dicho. Entonces, es bueno tener RAC porque si no la información que estás usando no es correcta, pero hay que asegurar que la información que tienes está protegida. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Luis Miguel, por esa primera respuesta. Para Iván Escobedo, vamos con la pregunta de Gustavo Quintana, que nos pregunta si utilizan One Atlas para planeación estratégica de cadena de suministros,
ya sea de forma interna o con clientes. Y por otro lado, si puedes hablar de un éxito de One Atlas Analytics para temas de seguridad nacional. No, nosotros no utilizamos en Airbus One Atlas. Nosotros lo que tenemos es un ERP corporativo y luego tenemos herramientas específicas para lo que es toda la conexión con los proveedores, toda la información con los proveedores. Entonces esa herramienta no la utilizamos. Pero al final sí me gustaría un poco aclarar una cosa. Para mí, cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de dos cosas importantes. Una es cómo va a generar, cómo va a funcionar nuestros RPs, y para eso siempre recomiendo es que es importante conocer las tripas del sistema. Nosotros hemos invertido un montón de horas en saber los cientos y cientos de campos que tenía el SAP para poderlos entender y utilizarlo, porque no es lo mismo una planificación cuando la estás haciendo en función de datos pasados que cuando estás utilizando en función de un MRP. Y luego, el otro punto es la conexión con los proveedores. Hay que utilizar herramientas donde de alguna forma te justifique el tener ese tipo de herramientas. Es decir, nosotros en un momento determinado hemos estado viendo cuánto cuesta conectarnos con los proveedores en tiempo real. Entonces, estamos conectados con la mayoría de ellos, pero con otros no, porque no nos compensa. Entonces, ahí seguimiento de pedidos es como más tradicional, ¿no? Entonces, es importante tenerlo claro cuando uno está pintándose todo el proceso de planificación. Primero, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres planificar, y luego ya deberían venir las herramientas. Y las herramientas, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta de Alfredo Miguel, que nos dice, algo que sigue siendo clave puede simplificarse la operación con el prompt adecuado. Sin embargo, saber qué preguntar e interpretarlo correctamente sigue siendo un tema de la experiencia y conocimiento de la materia. ¿Hasta qué punto hoy tiene que enseñarse lo básico de base de datos para entender de dónde saca los datos una inteligencia artificial? Vale, a ver, primero, es importante que en todas las empresas tiene que haber expertos en datos, y eso no siempre pasa, ¿vale? Entre otras cosas porque es un tema bastante complejo y poco atractivo, vamos a decirlo así. Entonces, lo primero que tienes que entender para sacarlos es tener una mínima cultura de supply chain y de dónde se genera el dato. Respecto a lo que tú estabas diciendo, mi recomendación siempre es que implementar herramientas de inteligencia artificial generativa sin dar una formación a los empleados no tiene demasiado sentido. Yo sé que ahora mismo en la mayoría de las empresas está súper de moda el darte un curso de learning y tú te buscas la vida. Pero yo creo que si realmente quieres sacar partido a lo que es la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, a la gente hay que formarla, a los equipos hay que formarlos. Porque ¿qué ocurre o qué veo yo muchas veces? Que pues en amigos, en compañeros, en alumnos que trabajan, que cuando tú realmente no entiendes y le preguntas a ChatGPT dos veces y lo que te da ChatGPT no es lo que tú quieres, te crees que la inteligencia artificial no vale, y no es correcto, es que no estás preguntando como deberías preguntar. Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta de Edmundo, que te pregunta, ¿qué piensas de las empresas AI First? ¿Tendrán más futuro de crecimiento exponencial que las tradicionales? Muy buena pregunta. A ver, diferenciaría dos cosas. Primero, ¿qué tipo de empresas y qué tipo de sectores estamos hablando? Es decir, eh, no tiene nada que ver las empresas donde básicamente lo que se dedican o su punto principal es plataformas y comercio. No tiene nada que ver con muchas de las empresas que estamos hablando aquí de cadena de suministro, que lo que estamos hablando es industriales, ¿vale? Entonces, si tú estás metido en el mundo, vamos a decirlo así, del comercio y de las plataformas,
tú tienes que ser IA first porque el avance va por ahí, por coger la información de lo que está pasando en las páginas web, en Instagram, en TikTok y aprovecharte y manejarlo. Pero es verdad que hay otro tipo de empresas, otro tipo de sectores donde esa revolución no es tan rápida, ¿no? Y me vais a decir, bueno, ¿y qué tipo de empresas son esas, no? Pues esas empresas son empresas tipo de transporte, como puedan ser Airbus, como puedan ser las empresas por ejemplo, pues barcos, los trenes, donde tú lo que necesitas es una inversión inicial muy grande para poder entrar. Esas probablemente no sea tan necesario hacer esa inversión IA tan rápida, ¿vale? Pero sí que es verdad una cosa, al final las empresas que avanzan en tecnología, poco a poco, pues siguen siendo van a ser mucho más productivas, ¿no? Entonces yo trabajo en Airbus y afortunadamente, de momento para mí, pues lanzar un avión suele ser bastante complicado. Pero claro, en las empresas industriales donde el ciclo de lanzamiento de productos sea muy corto y tú no estés al día a día de la tecnología, pues te puedes quedar obsoleto bastante pronto, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que saber su camino y por eso terminaba la presentación con eso de nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que saber a dónde vamos y en función de eso tenemos que invertir el dinero en lo que pensemos que es más importante. Unas veces será una herramienta que permita diseñar en modelos 3D, otras veces será tener un buen RP, otras veces será tener un CRM. Una regla general es difícil. Perfecto. Bueno, Luis, con esto ya vamos a terminar la sesión de hoy. Ya hemos excedido el tiempo que teníamos previsto. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una tarde más. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Un saludo. Hasta pronto.